Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. El calor era tan intenso que hasta las piedras parecían sudar. Ese domingo en Morelos, todo parecía haberse detenido bajo el abrasador sol. Yo, Flavia, había decidido quedarme sola en casa mientras mi familia se iba a la playa. No podía explicar por qué, pero la idea de un día de tranquilidad absoluta, sin obligaciones ni ruidos, me parecía un pequeño paraíso. Después del almuerzo, tomé una ducha fría. Me puse solo una falda blanca, ligera y un top holgado, dejando que mi piel respirara. Me tumbé en la cama con el aire acondicionado al máximo, cerré los ojos y dejé que el zumbido del ventilador me arrullara. Por un momento, todo era perfecto. Pero como siempre pasa, la perfección es frágil. Un estallido seco y contundente rompió el silencio. ¡Pum! Algo había explotado en un poste de la luz cercano. En cuestión de segundos, la electricidad parpadeó y se apagó por completo. Una maldición se formó en mis labios. «Maravilloso», murmuré para mis adentros, cubriéndome los ojos con el brazo. Sin energía, el aire acondicionado y el ventilador dejaron de funcionar. El calor, que antes era intenso, se volvió sofocante, opresivo. Me levanté de la cama, sintiendo el sudor resbalar por mi nuca. Caminé hacia la cocina, buscando algo, cualquier cosa que me distrajera de aquel infierno. Mientras revolvía un cajón sin rumbo, unos pasos firmes resonaron en el patio. Me quedé paralizada un instante, el corazón latiéndome con fuerza. Pero entonces, una voz familiar, cálida y llena de una seguridad innata, atravesó la pesadez del aire. «¿Flaquita? ¿Estás en casa?» Era Julio. Se apareció en el marco de la puerta de la cocina con su sonrisa fácil, aquella que parecía burlarse suavemente del mundo. Era alto, con el cabello castaño desordenado a propósito y unos ojos que brillaban con un fuego secreto. Llevaba una camiseta holgada y shorts, y parecía completamente ajeno al calor asfixiante. «¿Qué haces aquí con este calor?», le pregunté, cerrando el cajón con un poco más de fuerza de la que necesitaba. «Vine a ver si se fue la luz aquí también», respondió, encogiéndose de hombros con una naturalidad desarmante. «Debe ser un problema general. Y, bueno, quería verte». Esas últimas palabras cayeron entre nosotros con una sencillez que me dejó sin aliento. Sonaron tan naturales, tan casuales, que por un momento dudé de haberlas escuchado. Sacudí la cabeza, tratando de disimular el rubor que trepaba por mis mejillas. «Sí, todos tenemos suerte con esta sauna improvisada. Ni siquiera sé cómo sobrevivir sin un ventilador». Julio rió, apoyándose en el marco de la puerta. Su mirada recorrió la cocina antes de posarse de nuevo en mí. «Podría haber una piscina, ¿no?» «Sí, pero no la hay», respondí, rodando los ojos. «Solo nos queda sudar». Él me miró de reojo, inclinando la cabeza como si acabara de tener una idea brillante. Su sonrisa se tornó pícara, traviesa. «Mira, creo que voy a ir al fondo del patio a darme una ducha con la manguera, como cuando éramos niños». «¿Lo dudas?» «No lo harás», repliqué, cruzando los brazos sobre el pecho, desafiante. Él alzó una ceja, aceptando el reto. «¿Lo dudas, flaquita? ¿No me crees?» «Claro que lo dudo», dije, tratando de mantener mi pose, pero algo en su actitud, en la chispa de sus ojos, me hizo dudar de mis propias palabras. Había un brillo juguetón en su mirada, como si estuviera a punto de hacer exactamente lo contrario de lo que yo esperaba. «Bueno, tú mandas, ¿no? Pero, ¿y si te demuestro que lo digo en serio?» Antes de que pudiera responder, ya se estaba dirigiendo al patio, sin siquiera volver la vista atrás. Su espalda ancha, su caminar relajado pero decidido. Me quedé allí,
observando cómo se acercaba a la manguera enrollada junto a la pared de la casa. Mis ojos no podían apartarse de él. Julio giró la llave del agua. El sonido del chorro llenando el silencio caluroso era casi hipnótico. Probó la temperatura con la mano, un gesto simple que, sin embargo, sentí cargado de una intención que me erizó la piel. Luego, se volvió y me miró por encima del hombro. Su mirada era un imán. «Ven aquí», llamó. Su voz era suave, pero llena de una convicción que no admitía réplica. «Verás que funciona». Hice una mueca de desconfianza. «De ninguna manera. No voy a empaparme así». «Vamos», insistió, dando un paso hacia mí. «Ahí te estás derritiendo. Ven, siente un poco de frescura. Te prometo que no te ahogaré». Una risa baja, nerviosa, escapó de mis labios. Algo dentro de mí se tambaleó. Cedió. Él tenía razón. El calor era insoportable. Cada célula de mi cuerpo gritaba por alivio. Lentamente, casi a regañadientes, di unos pasos en su dirección. La hierba seca crujía bajo mis pies descalzos. Cuando finalmente me detuve a pocos metros de él, Julio me miró con aquella sonrisa confiada que conocía tan bien. Su mirada recorrió mi rostro, mi cabello, mi cuerpo, y sentí que el calor exterior no era nada comparado con el fuego que comenzaba a arder dentro de mí. «¿Lista?», preguntó, su voz un susurro ronco. «Espera», exclamé, levantando las manos en un gesto de rendición. «No vas a mojarme así, de la nada». «Entonces hazlo tú misma», provocó, sosteniendo la manguera hacia mí. Su desafío pendía en el aire entre nosotros, cargado de una electricidad que podía sentir. Dudé por un segundo más, pero luego, sin pensar, sin razonar, avancé. Mis dedos se cerraron alrededor de la manguera, justo donde estaban los suyos. La piel de sus manos estaba fresca y húmeda. Por un breve instante, nuestros dedos se entrelazaron. Fue un contacto fugaz, pero suficiente para enviar un escalofrío por toda mi espalda. Miré hacia sus ojos, sorprendida, y él me devolvió la mirada. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, dejando al descubierto algo más profundo, más intenso, en la profundidad de sus pupilas. El aire a nuestro alrededor parecía haberse espesado, pesado con todo lo que no se decía. «Fresquito», murmuró él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su aliento rozó mi mejilla. «No», respondí, y mi voz sonó más baja, más ronca de lo que pretendía. Tragué saliva, sintiendo como mi corazón aceleraba su ritmo. «Todavía no he decidido si quiero mojarme». Él sonrió, una sonrisa lenta y cargada de promesas. Y entonces, sin previo aviso, giró la boquilla de la manguera. El chorro de agua fría me golpeó de lleno en el estómago, un impacto repentino que me arrancó un grito ahogado. La sensación fue un shock, un contraste brutal con el calor que me envolvía. Por un instante, me quedé congelada, y luego, una risa burbujeante, liberadora, estalló en mi pecho. «¡Julio!», grité, entre risas, intentando escapar del torrente. Pero él era más rápido. Su mano rodeó mi muñeca con suavidad, pero con firmeza, tirando de mí hacia él. Su fuerza no era brusca, sino invitadora. «Ahora es mi turno», dijo, y su tono era divertido, pero había algo más en su voz, algo oscuro y seductor que me hizo estremecer. El agua corría por mi rostro, por mi cuello, empapando mi falda blanca y mi top, que ahora se pegaban a mi piel, transparentes y reveladores. Mis intentos por liberarme eran cada vez más débiles, más una farsa que una realidad. Su risa, profunda y genuina, resonaba en el patio, un sonimiento que siempre había tenido el poder de hacerme sonreír, incluso en mis peores días. «Estás haciendo trampa», acusé, sin aliento, mientras esquivaba otro chorro. «¿Trampa?». «El río»,
desviándose con agilidad felina cada vez que intentaba arrebatarle la manguera. Solo me aseguro de que te refresques bien. Además, tienes que admitir que esto es mejor que derretirse ahí dentro. Suspiré, fingiendo un enfado que estaba muy lejos de sentir. Era imposible negarlo. Había algo increíblemente liberador en estar allí, en el patio, bajo el sol abrasador, refrescada por el agua y por su presencia. Julio tenía ese don, la capacidad de transformar lo ordinario en algo mágico. Mis ojos se encontraron con los suyos. Las gotas de agua brillaban en sus pestañas, en los contornos de su rostro. El agua seguía cayendo sobre nosotros, pero ya no era una batalla, era un baile. Un baile tonto y mojado bajo el sol de México. El chorro de agua seguía fluyendo entre nosotros, pero ya no era una guerra sino un territorio compartido. Mis intentos por escapar eran cada vez más débiles, convirtiéndose en una danza donde sus manos guiaban mis movimientos. Julio me miraba con una intensidad que hacía que el resto del mundo desapareciera. El patio, el calor, el sonido de las cigarras, todo se difuminaba hasta quedar solo sus ojos oscuros fijos en los míos. «Te tiemblan las manos», susurró él, acercándose tanto que podía sentir su aliento en mi mejilla. «No es por el frío», logré articular, sin reconocer lo obvio que era. Sus dedos soltaron la manguera que cayó al césped, liberando un arco de agua hacia el cielo. De pronto, sus palmas encontraron mis caderas, firmes pero no apremiantes. Era una pregunta, no una imposición. Mi respiración se entrecortó cuando sentí el calor de sus manos a través de la tela mojada de mi falda. «Flaquita», murmuró contra mi sien, «dejemos de fingir». No supe quién se movió primero. Quizás fuimos los dos. Nuestros labios se encontraron en un beso que llevaba años esperando para nacer. No fue suave ni tímido, sino urgente y hambriento, como si intentáramos recuperar todo el tiempo perdido. Sus brazos me rodearon, atraviéndome contra su pecho mientras el agua seguía cayendo sobre nosotros como una bendición. Cuando finalmente nos separamos, jadeábamos. Sus ojos recorrían mi rostro como memorizando cada detalle. «Debajo del árbol», dijo, y era una sugerencia y una orden al mismo tiempo. Me tomó de la mano y me guió hacia la sombra de la jacarandá. Las flores moradas creaban un dosel sobre nosotros, filtrando la luz del sol en motas doradas que bailaban sobre su piel. Me senté contra el tronco, pero él se arrodilló frente a mí, tomándome el rostro entre sus manos. «¿Cuántas veces casi te lo digo?», confesó, sus pulgares acariciando mis pómulos. «Cada vez que volvías de la ciudad, cada vez que reías. Siempre». Y yo que pensé que era la única que sentía esto, admití, mis dedos aferrándose a sus muñecas. Su sonrisa fue tan radiante que por un momento opacó el calor del día. «Qué tontos fuimos, ¿no?». Esta vez, el beso fue más lento, más profundo. Una exploración paciente que encendió algo en lo más hondo de mi vientre. Sus manos descendieron por mi cuello, mis hombros, deteniéndose en la cintura donde la tela mojada se pegaba a mi piel. Cada punto que tocaba sentía como si dejara una estela de fuego. «Julio», respiré cuando sus labios encontraron mi clavícula. «SHHH», musitó contra mi piel, «nadie nos va a molestar». Sus palabras resultaron ser premonitorias, porque en ese momento, el sonido de un motor familiar cortó el aire. El coche de mi familia. Nos separamos de un salto, el hechizo roto en 1000 pedazos. Corrimos hacia la casa, recogiendo la manguera y tratando de arreglar nuestra ropa empapada. «Esta noche», prometió Julio, apretándome la mano antes de escabullirse por la puerta trasera. «Te espero en la plaza». Asentí, sin aliento, arreglando mi falda mientras la camioneta de mi familia entraba por la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. La cena fue una tortura.
Cada minuto parecía una hora mientras intentaba actuar con normalidad. Mis hermanos hablaban animadamente de la playa, y yo asentía con una sonrisa que sentía falsa y tensa. Bajo la mesa, mis piernas aún temblaban. Podía sentir la marca fantasma de las manos de Julio en mi cintura, el sabor de sus labios aún fresco en los míos. Flavia, estás muy callada, comentó mi madre mientras servía el postre. El calor, mentí, llevándome la cuchara a la boca. Me tiene agotada. Era verdad, pero no por las razones que ella creía. Cada célula de mi cuerpo vibraba con la anticipación de la noche. Cuando finalmente pude retirarme a mi habitación, me apoyé contra la puerta cerrada, contando los latidos de mi corazón que resonaban en mis oídos. Las horas pasaban con lentitud cruel. Me cambié con manos temblorosas, eligiendo un vestido ligero, uno que sabía que a Julio le gustaba. Cada ruido en la calle me hacía saltar, acercándome a la ventana con esperanza y miedo al mismo tiempo. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, escapé por la ventana del baño. La noche me recibió con su brisa fresca, tan diferente al calor del día. Corrí hacia la plaza, sintiendo como la adrenalina bombeaba en mis venas. Y allí estaba él. Recargado contra la fuente central, bañado por la luz plateada de la luna. Parecía una escena de una película, demasiado perfecta para ser real. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que me detuvo en seco. Pensé que no vendrías, dijo, su voz un susurro en la noche tranquila. ¿Y faltar a nuestra primera cita? Respondí, tratando de sonar segura aunque mis rodillas amenazaban con ceder. Su mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos. Caminemos. Recorrimos la plaza desierta, bajo las jacarandás que parecían diferentes de noche, más misteriosas, más íntimas. Su pulgar dibujaba círculos en mi palma, un movimiento pequeño que enviaba escalofríos por todo mi cuerpo. «Sabes que esto cambia todo, ¿verdad?», preguntó, deteniéndose bajo un árbol especialmente grande. Lo miré, atrapada por la seriedad en su voz. ¿Y si no quiero que cambie? ¿Y si solo quiero esto? Una sonrisa juguetona apareció en sus labios. «¿Esto?», repitió, acercándose hasta que nuestro aliento se mezclaba. «¿Te refieres a esto?». Su boca rozó la mía, un beso suave como el aleteo de una mariposa. «¿O esto?», susurró, sus labios descendiendo hacia mi cuello, dejando un rastro de fuego. Mis manos se aferraron a sus hombros, buscando apoyo mientras el mundo giraba a mi alrededor. «Julio». Flavia dijo mi nombre como una oración, una promesa. «Llevo años esperando este momento. Años mirándote, deseándote». Sus palabras se perdieron en otro beso, este más profundo, más urgente. Sus manos encontraron mi espalda, presionándome contra él hasta que no había espacio entre nosotros. Podía sentir los latidos de su corazón, tan rápidos como los míos. De pronto, unas voces a lo lejos nos separaron bruscamente. Risas de jóvenes que regresaban de una fiesta. Nos refugiamos en la sombra más profunda, nuestros cuerpos aún pegados, nuestra respiración entrecortada. «Tenemos que ser cuidadosos», murmuró contra mi pelo. «Lo sé», susurré, aunque cada fibra de mi ser se rebelaba contra la idea de esconder lo que sentía. Sus dedos levantaron mi mentón. «Pero valdrá la pena. Te lo prometo». En sus ojos podía ver el reflejo de la luna, y algo más, una determinación que me hizo creer en sus palabras. Esta vez, cuando nuestros labios se encontraron, supe que nada volvería a ser igual. El riesgo, el peligro de ser descubiertos, todo parecía pequeño comparado con lo que sentía en sus brazos. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso de miradas furtivas y sonrisas secretas. Cada encuentro casual en el mercado,
Cada visita de Julio a nuestra casa para hablar con mi padre sobre negocios, era una tortura y un éxtasis al mismo tiempo. Sabía que un gesto en falso, una mirada demasiado prolongada, podría delatarnos. Flavia, ¿podrías ayudar a Julio a llevar esas cajas al granero?, dijo mi madre durante una de esas visitas. Parece que trae más de las que puede cargar. Asentí, evitando mirarlo directamente. Pero cuando estuvimos fuera del alcance del oído de mis padres, sus dedos rozaron los míos al pasar una caja pesada. Esta noche, susurró, su voz tan baja que casi no la escuché. La ventana de tu habitación. Mi corazón dio un vuelco. Asentí casi imperceptiblemente, tomando la siguiente caja con manos que temblaban levemente. Esa noche, esperé despierta en la oscuridad de mi habitación. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando una sombra silenciosa apareció en el marco de mi ventana. Julio se deslizó dentro con la agilidad de un gato, su silueta recortándose contra la luz de la luna. ¿Nadie te vio?, pregunté en un susurro, ya en sus brazos. Soy como el viento, murmuró contra mi pelo, invisible cuando quiero serlo. Nos sentamos en el borde de mi cama, sus manos entrelazadas con las mías. Había tanto que decir, tanto que había estado guardando durante todos estos años. Tu padre me ofreció un trabajo hoy, confesó de pronto, su pulgar acariciando mis nudillos. En la construcción del nuevo hotel. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, conteniendo el aliento. Acepté, por supuesto. Su sonrisa era visible incluso en la penumbra. Es la excusa perfecta para estar cerca de ti. Sentí una mezcla de alegría y temor. Es peligroso. Si sospecha. Tu padre me ve como el hijo que nunca tuvo, dijo, y había un dejo de amargura en su voz. Nunca sospecharía que estoy enamorado de su hija. Su declaración, tan directa, me dejó sin aliento. ¿Enamorado? Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de los míos. ¿Todavía lo dudas? Flavia, te he amado desde que teníamos 15 años y me robaste el corazón sin siquiera darte cuenta. Las lágrimas llenaron mis ojos. Yo también, confesé por fin, liberando el peso que había cargado por tanto tiempo. Siempre fuiste tú. Su búsqueda de mis labios fue suave al principio, un reconocimiento tierno de nuestro amor compartido. Pero pronto se intensificó, alimentado por años de silencio y deseo reprimido. Sus manos recorrieron mi espalda, presionándome contra su pecho hasta que no quedó espacio entre nosotros. Tengo miedo, admití cuando rompimos el beso, descansando mi frente contra la suya. Yo también, susurró, pero no enough para alejarme de ti. Permanecemos abrazados durante lo que pareció una eternidad, compartiendo sueños y planes en voces bajas. Hablamos de un futuro juntos, de una vida donde no tuviéramos que escondernos. Sus palabras pintaban un cuadro tan vívido que casi podía creer que era posible. De repente, unos pasos en el pasillo nos hicieron separarnos bruscamente. Contuvimos la respiración mientras la persona, probablemente mi hermano en busca de un vaso de agua, pasaba frente a mi puerta y continuó su camino. Tienes que irte, dije, aunque cada partícula de mi ser se resistía a la idea. Julio asintió, pero antes de irse, tomó mi rostro entre sus manos. Pase lo que pase, esto es real. Lo nuestro es real. Su beso de despedida fue rápido pero lleno de promesas. Cuando desapareció por la ventana, me quedé allí temblando, sabiendo que habíamos cruzado un punto de no retorno. La luna llena bañaba mi habitación con una luz plateada que parecía demasiado pura para la mentira que vivía. Julio había escapado hacía apenas media hora, pero el espacio aún guardaba el eco de su presencia, el aroma de su piel mezclado con la fragancia nocturna. Me deslicé debajo de las sábanas, sintiendo como cada nervio en mi cuerpo vibraba con una mezcla de euforia y terror.
Real, había dicho él. La palabra resonaba en mi mente, dulce y peligrosa al mismo tiempo. Cerré los ojos, tratando de conservar la sensación de sus manos en mi rostro, el sabor de sus labios. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar del lecho. «Flavia». La voz de mi padre, grave y cargada de algo que heló mi sangre. Abrí la puerta, tratando de parecer somnolienta. «¿Papá? ¿Qué pasa?» Su mirada era un puñal. No estaba enfadado. Estaba decepcionado. Eso era 1000 veces peor. En su mano sostenía mi diario, aquel que creía escondido bajo el suelo de madera. ¿Quieres explicarme esto? Su voz era calmada, pero cada palabra caía como una losa. El mundo se detuvo. Allí, en tinta azul, estaban todos nuestros secretos. Cada encuentro, cada susurro, cada promesa. Julio aceptando el trabajo para estar cerca de mí. Nuestras citas nocturnas. Nuestros planes. Papá, yo. No. Alzó una mano. Dime solo una cosa. Es verdad. Las lágrimas nublaron mi visión. Asentí, sin poder formar palabras. Su rostro se transformó. La decepción dio paso a algo más oscuro, más peligroso. Él no es para ti, Flavia. Tú lo sabes. Lo amo. La declaración escapó de mis labios antes de poder detenerla. Un silencio pesante llenó el espacio entre nosotros. Mi padre respiró hondo, y cuando habló de nuevo, su voz temblaba con una furia contenida que nunca antes le había escuchado. Julio se irá mañana. A la ciudad. Tiene una oportunidad de trabajo. No. El susurro salió rasgado de mi garganta. No puede ser. Es por su bien. Sus ojos me traspasaron. Y por el tuyo. Esto termina ahora. Giró sobre sus talones y salió del cuarto, llevándose mi diario y mis esperanzas. Me quedé temblando, las piernas incapaces de sostenerme. Tenía que avisar a Julio. Tenía que. La ventana. Quizás aún estaba cerca. Corrí hacia ella, abriéndola con manos temblorosas, y ahí estaba. Parado en la sombra del gran árbol, como si me hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia, y supe, con un dolor desgarrador, que ya lo sabía. ¿Cuánto? Grité en un susurro que esperaba llegara hasta él. Todo, respondió su voz en la noche. Oí todo. Bajé la mirada hacia mis manos blancas aferradas al alféizar. Te irás. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, habló, y su voz sonó quebrada. No tengo elección. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes e implacables. Prometiste. Y lo mantendré. Sus palabras llegaron claras, cargadas de una determinación feroz. Esto no es un adiós, Flavia. Es solo un hasta luego. Un ruido proveniente de la casa de mis padres nos alertó. Julio lanzó una última mirada, una mezcla de amor y desesperación que me atravesó el alma, antes de fundirse con las sombras. Me quedé allí hasta que el amanecer tiñó el cielo de naranja y rosa, sabiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Mi padre creía haber ganado, había separado a dos jóvenes enamorados. Pero no entendía que algunos lazos son más fuertes que la distancia, más resistentes que el tiempo. Y en el bolsillo de mi bata, mis dedos encontraron el pequeño dije de plata que Julio me había dado semanas atrás. Una simple estrella, como la que brillaba sobre nosotros la primera noche en la plaza. Lo apreté con fuerza, sintiendo el metal frío contra mi palma. No era el final. Solo el comienzo de una espera. Gracias por acompañarnos en el canal en la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias.
Nos vemos en el próximo capítulo.